realidad todos reconocieron que los números de la economía, el crecimiento de la actividad, el crecimiento de la construcción, los trabajadores con su poder adquisitivo y fundamentalmente la defensa del trabajo y la contextualización de esta Argentina en un mundo complicado. Fue realmente muy importante poder intercambiar ideas. La presidenta escuchó absolutamente todo lo que le podíamos plantear, todo lo que le podíamos decir. Todos aportamos ideas cómo se pueden solucionar los problemas. Bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública. Hoy es miércoles. Estaba por decir hoy es jueves, no sé por qué. Un poquito más allá. Hoy es miércoles. Y tenemos media hora para compartir con ustedes de mucha información, lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo, en este resumen de la televisión pública, que por supuesto tiene deportes y que ustedes saben, aquí se ocupa de ese tema Gaby Previtera. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Uno de los temas que estaremos tocando a continuación es la igualdad entre Atlético de Madrid y Barcelona, los dos equipos que se disputan la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y que por supuesto tiene muchos argentinos dentro y fuera del terreno de juego. Excelente, todo eso con Gaby Previtera. Nosotros vamos a comenzar por supuesto con este programa. La presidenta se reunió en Santa Cruz con empresarios, con sindicalistas, con distintos sectores. Recordemos que después de las primarias, la presidenta hizo un discurso en el que convocó a un diálogo de cara a cómo sigue la Argentina, qué es lo que tenemos por delante, cuál es el proyecto, cuál es el modelo, qué es lo que está en discusión, y convocó a un gran abanico de sectores. Ahora vamos a la nota y en minutos la va a estar analizando Raúl de la Torre, porque hoy tenemos análisis político, análisis económico, tenemos al Rulo de la Torre. Primero, la información. Pasamos revista a todos y cada uno de los puntos de vista, de lo que pensamos, de lo que piensan. Todos reconocieron que los números de la economía, el crecimiento de la actividad, el crecimiento de la construcción, los trabajadores con su poder adquisitivo y fundamentalmente la defensa del trabajo y la contextualización de esta Argentina en un mundo complicado, porque, a ver, no estamos viviendo prácticamente en un mundo sin conflictividad. Es más, lo único que les pedí que dijeran realmente lo que pensaban, y yo también dije lo que pienso. Bueno, ustedes ya saben que yo siempre digo lo que pienso, ese es uno de mis principales problemas. pero la verdad que hubo un intercambio muy sincero, muy puntual, y muchas veces vemos que en realidad las cosas aparecen agrandadas mediáticamente y poco tienen que ver con la realidad. Esto lo plantearon desde los sindicatos fundamentalmente y lo planteó también el sector de la pequeña y mediana empresa, de la CGE, también de las otras agrupaciones, donde también está el sector agropecuario, como por ejemplo lo planteó el dirigente Peretti de Morteros. Hubo un intercambio muy bueno, pero no solamente entre el gobierno y los empresarios, sino lo que nosotros queremos, que interactúen entre los sectores económicos, porque acá los dos grandes actores económicos privados son los trabajadores, representados por sus dirigentes sindicales, y los empresarios. Estuvieron los empresarios de las finanzas, de la industria, estuvieron los empresarios del comercio, los de la construcción, los de distintas y pequeñas y medianas empresas. Hubo realmente, sinceramente, si uno veía a todos los dirigentes que estaban sentados, estuvieron también los bancos extranjeros, los bancos nacionales, los bancos públicos. Creo que había una representación como pocas veces se vio y realmente una charla muy productiva. Bien, participaron entonces de este encuentro distintos sectores empresarios, distintos sectores sindicales. Entre los que estaban en la reunión coincidieron en que el encuentro fue verdaderamente positivo. Bueno, muy positivo, como hablamos antes, creo que cada vez que la presidenta convoca a reuniones multisectoriales como esta, donde estaban
representado, yo diría, el 90% de la actividad económica del país. Creo que esto fue realmente muy importante, poder intercambiar ideas. La presidenta escuchó absolutamente todo lo que le podíamos plantear, todo lo que le podíamos decir, y bueno, creo que esto es importante. No recuerdo de ningún gobierno anterior una reunión con el contenido de este y con la apertura de esta, y nosotros vamos a canalizar en la Comisión de Empleo del Ministerio de Trabajo la discusión de trabajo no registrado, empleo juvenil, otros temas. Así que muy positiva la reunión y creo que se habló y se pusieron todas las barajas sobre la mesa. Hay una decisión política de avanzar y modificar el tema de ganancias y hay una decisión política de resolver y de avanzar con el tema de trabajadores no registrados y de discutir los problemas sectoriales de los distintos grupos empresarios y los problemas que se plantean a los trabajadores. Nosotros hablamos de la desgravación para las pymes, para invertir, hablamos de extender los montos para los planes de la DGI, para que se acoja más gente, hablamos del tema de las economías regionales que necesitan mayor rentabilidad porque no les alcanza. Y bueno, encontramos mucha receptividad. Esperamos que la semana que viene un sector que son los de la UIA, que son los petroquímicas, se van a reunir con otro sector. Nosotros que vamos a reunirnos con el sector metalúrgico. ¿Hay un plazo justamente para el tema del impuesto a la ganancia? No hay plazo. Sería mentirle a la sociedad que hay plazo. Esperemos que sea lo más pronto posible. Asumió el nuevo director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio. Fue en reemplazo de Víctor Ortel, quien renunció luego de que 13 presos se fugaran de la cárcel de Ezeiza. Por estas horas, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de los reclusos que se fugaron del penal de Ezeiza a través de un boquete de concreto de hormigón armado que medía 40 por 22 centímetros. Entre ellos se encuentran 2 condenados y los demás procesados por robo, toma de rehenes y homicidios. Por el escape, renunció el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, y será reemplazado por Alejandro Marambio, quien al asumir aseguró que tomará medidas severas en el organismo. La calificación es penal, eso es una evasión, no hay una calificación distinta. Nosotros trabajamos sobre la hipótesis de una evasión. Ahora, lo que tenemos que trabajar es sobre si hubo colaboración o no hubo colaboración del personal penitenciario. Se dice que sin colaboración no se puede. Mi opinión, de lo que yo recibí, de la información que recibí ayer, fue la misma que recibieron ustedes los medios, de Víctor Ortel, mi opinión es que sin ayuda, sin colaboración de algún personal penitenciario es imposible hacer esto. Ahora, decir con esto que todo el servicio penitenciario es un grupo de funcionarios que no trabajan en pos de la reinserción social, eso también es falso. Lo que queremos identificar es quiénes son, quiénes hacen este tipo de cosas, quiénes permiten esto. Que no significa que hayan sido necesariamente las personas que ayer se identificaron. Por eso es importante el proceso de investigación. Un proceso de investigación que además, les recuerdo, no nos corresponde a nosotros. Es un proceso de investigación penal. El gobierno hizo oficial el control sobre otros 3 ramales ferroviarios. La resolución del Ministerio del Interior y Transporte ordena que la sociedad operadora ferroviaria asuma el control de la prestación de los servicios de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Se explicó además que ese control del Estado limitará las acciones de las firmas privadas que de todas formas continuarán a cargo del funcionamiento de los trenes. El organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos dio por finalizado el contrato de arrendamiento a LAN Argentina. También la intimó a que entregue en 10 días el hangar que ocupa en el aeroparque porteño. La medida se origina en el incremento de pasajeros que utilizan esa estación aérea y la escasez de espacios y edificios disponibles para dar respuesta a esa demanda. El organismo había convocado a las líneas aéreas para renegociar la cuestión del hangar, pero LAN no aceptó relocalizarlo. Ahora está defendiendo, a mi entender, en parte un privilegio. ¿Por qué? Porque Aerolíneas Hermanas Privadas dejó un espacio grande, libre, que alguien iba a ocupar, si hacía las cosas bien.
aeronáuticamente hablando. Esto lo hizo LAN. Además de eso, LAN es un holding, es el holding más grande de Sudamérica a nivel aeronáutico, es socia de TAM, la brasilera, y a través de acuerdos que fue realizando en su momento y de negociaciones con Aeropuertos 2000, con Intercargo también en su momento, brindando un servicio que era mejor que el de aerolíneas privadas, bueno, fue naturalizándose que una empresa argentina, pero de un holding de origen chileno, fue teniendo de a poco un privilegio como si fuera de bandera casi, porque la empresa de bandera estaba mal operada y estaba siendo vaciada. Me quiero detener un minuto aquí, porque la información que circula quizás puede resultar confusa y me gustaría ayudarlos a ustedes a comprender. Cuando se dice que LAN ya no puede estar en Aeroparque, en ningún caso se habla de las rutas aéreas que tiene LAN, que puede seguir trabajando sin ningún problema y llegando a Aeroparque sin ningún problema en los vuelos que así correspondan. Lo que le está pidiendo el organismo es que no tenga más allí un hangar. ¿Qué es un hangar? Un lugar donde se reparan los aviones. ¿Qué les están diciendo? Miren, hay muchos pasajeros ahora en Aeroparque, mucho más que antes. Necesitamos espacio para el resto de las aerolíneas para comodidad de los pasajeros. El taller de los aviones, lo que le pedimos, lo que le está pidiendo el organismo a LAN es que lo relocalice y lo instale en Ezeiza. No que no le quita rutas ni le niega la posibilidad de hacer eso, sino que le dice, esto no puede ser más en Aeroparque, necesitamos este espacio para otra cosa, no para esto. Y un puntito más para reflexionar. Aerolíneas Argentinas no solo no tiene un hangar en Santiago, en Chile, LAN, recordemos, es la línea de bandera chilena. Aerolíneas Argentinas no solo no tiene un hangar, sino que ni siquiera cuenta con rutas aéreas de cabotaje allí en Chile, cosa que por supuesto LAN sí tiene aquí muy desarrollada a buena hora, y lo único que se le está pidiendo es que reubique esto para mejorar el servicio de pasajeros en Aeroparque. Unos puntitos nada más para tener en cuenta cuando se escucha la noticia y entender de qué estamos hablando. Avanzamos. Hoy se cumplieron 10 años de que se anularon las leyes de la impunidad, de obediencia debida y punto final. Hubo un acto en el Congreso. Frente a este lugar, este Parlamento, estábamos llorando, sabiendo que adentro los diputados iban a firmar esas leyes de impunidad. Rogábamos que no lo hicieran y desde ese momento en adelante, ya con la sanción, nunca dejamos de solicitar, de pedir y de peticionar, no solo ante el gobierno de Alfonsín, sino ante el gobierno de Menem, que cuando nos enteramos que iba a dar el indulto también hicimos lo mismo. Con la tragedia de fines del 2001, llegó al gobierno Néstor Kirchner. En su discurso, sorprendía a muchos, incluso a aquellos pertinaces desconfiados. Llega Néstor con 22% de los votos y no solo toma el tema, sino que dice otra que derogar. Deroguen y anulen con nulidad insanable. Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Los que estén por la afirmativa, sí van a hacer marcar su voto. Estamos votando en general y en particular. Resulta afirmativo. 10 años después, 200 represores están condenados y hay numerosos juicios abiertos en todo el país. El día de reparación histórica había llegado. Realmente ese día, hace 10 años atrás, fue un día histórico. Ay, mira, nos abrazábamos, llorábamos. Y la sensación estaba a los 30.000, más que nunca, ahí levantando los pulgares, ¿viste? Así que es un día de gloria, un día histórico que nunca, por razones de edad, uno pensó que iba a poder compartir. Qué alegría verla así a Tati Almeida. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. La balanza comercial tuvo un crecimiento de $770 millones en el mes de julio. El INDEC informó que la cifra representa una merma si se compara con el mismo mes del año pasado. El candidato del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, aseguró en Bahía Blanca que el gobierno no esquiva ningún tema de la agenda. Pero este gran crecimiento de estos 10 años se deben a políticas que tienen que ver inclusivas, de producción, de empleo, de educación. Digo, ver este hospital municipal en una localidad como Tres Arroyos a mí me llena de orgullo.
Jorge Mangieri, el único detenido por el crimen de Ángeles Rawson, prestará declaración indagatoria el viernes. El juez también citará como testigo al hermanastro de la adolescente. La Corte Suprema de Chile aceptó las pruebas enviadas por la justicia argentina y autorizó la extradición del ex juez mendocino Otilio Romano, acusado de complicidad en delitos de lesa humanidad. Más de 3.000 gendarmes ocuparán espacios sensibles del conurbano bonaerense como parte de una serie de medidas anunciadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense a través de su titular, Ricardo Casal. El responsable de la seguridad provincial adelantó que se incorporarán más patrulleros al servicio, se implementarán cámaras de seguridad y anticipó que es probable que se trate prontamente en la legislatura bonaerense el proyecto que crea la Policía Comunal. La información del ámbito internacional ahora nos dice que un tribunal militar condenó al soldado estadounidense Bradley Manning de 35 a 35 años de prisión por filtrar documentos militares y diplomáticos a Wikileaks. El joven de 25 años había sido declarado culpable por 20 cargos. Manning está detenido desde mayo de 2010 y fue encontrado culpable de haber filtrado más de 700.000 documentos a la plataforma que lidera Julian Assange cuando trabajaba como analista de inteligencia en Irak. Su defensa afirmó que lo hizo con el objetivo de provocar un debate público sobre conflictos como Irak o Afganistán. Y siguiendo con la información internacional, ahora representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas continúan evaluando el presunto uso de armas químicas en Siria. Los miembros de ese organismo pidieron a las partes involucradas en el conflicto que cesen los enfrentamientos para poder realizar la investigación. Al término de la reunión del Consejo de Seguridad, un vocero afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos para resolver el conflicto y conocer si se están usando armas químicas. Señaló que estuvieron en contacto con el gobierno de Siria y esperan que haya cooperación al respecto. Llegan los deportes, este resumen de noticias. ¿Qué tenemos, Gaby? Vamos a arrancar con uno de los temas del día donde hubo todas las miradas puestas sobre allí, pero hubo muchos argentinos, dentro y fuera del terreno de juego, como les decía en la venta de la parte deportiva. Leo Messi dentro del terreno de juego, que después salió lesionado, y afuera dos entrenadores importantes para nuestro país, Diego Pablo Simeone y también Gerardo el Tata Martino. Vamos a repasar lo que sucedía hoy en el partido de ida de la Supercopa de España, que enfrentaba al campeón de la Liga, que es el Barcelona, y al campeón de la Copa del Rey, que en este caso es el Atlético de Madrid, el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone. Y en el Calderón terminaron igualados 1-1. El gol del Atlético de Madrid, del conjunto colchonero, lo hizo David Villa, el Guaje Villa, alguien que pasó por la institución de Barcelona y lo gritó como si nunca hubiese vestido esa camiseta. Lo cierto es que después iba a llegar el turno de la igualdad, pero todos miraron esta reacción que tuvo el delantero español. 1-0 arriba estaba el partido en favor del conjunto dirigido por Diego Simeone. Había situaciones para ambos equipos. Mientras aquí vemos una vez más el gol y el festejo de Guaje Villa en lo que significaba el 1-0. El partido que estaba en favor todavía del conjunto de Madrid. Sin embargo, aparecía la flamante incorporación de Barcelona hoy con una camiseta alternativa. Neymar, para hacer festejar al Tata Martino, aunque también estaba bastante preocupado por el rendimiento del equipo y fundamentalmente por Messi, que tuvo que salir y que aparentemente sería una lesión complicada otra vez para el jugador argentino. 1-1 entonces el partido de ida de esta Supercopa, que involucra al campeón de la Copa del Rey y al campeón de la Liga. Veremos qué sucede la próxima semana cuando se enfrenten por el partido de vuelta y donde ya se sepa quién será el campeón de esta Supercopa de España. Tiempo de repasar noticias en River. Noticias poco alentadoras por ahora para Ramón Ángel Díaz, porque confirmó la dirigencia de River que hizo ya el depósito del $1.750.000 que le pedía a cambio Cruz Azul, el conjunto mexicano, para obviamente venderle al jugador a Teo Gutiérrez y cederle la habilitación. Sin embargo, a pesar de que Ramón Díaz hoy lo confirmó por Twitter, a modo de presión para que la AFA y para que el conjunto mexicano termine habilitándolo,
sigue sin estar habilitado. Siguen los dirigentes de México sin recibir el dinero y hasta que no tengan el ticket en su poder de que llegó realmente esta transferencia de $1.750.000, no van a mandar los papeles y por lo tanto el colombiano no va a poder jugar. El problema para Ramón es que tampoco podría jugar Mora, porque la AFA habría confirmado a través del departamento de futbolistas que tampoco lo van a habilitar al delantero uruguayo. Por lo tanto, Ramón Díaz tendrá que dejar atrás ese Twitter y volver a colocar a los juveniles dentro del terreno de juego. Lo cierto es que Teo Gutiérrez por ahora sigue sin la habilitación, hasta que no lleguen los papeles no lo va a hacer, y en el peor de los casos para Ramón Díaz, tiene 7 días el conjunto mexicano para habilitarlo. Puede que no lo tenga mañana frente a San Lorenzo por la Copa Argentina. Seguimos hablando de fútbol de nuestro país, en este caso de Independiente. Sigue de mal en peor en la B Nacional, disputó 3 partidos, estuvo a punto de conseguir una victoria el pasado fin de semana y sin embargo volvió a empatar. Y encima se había igualado en otro partido y había perdido también en estas primeras 3 fechas. Por lo tanto, la oposición está juntando firmas para tratar de adelantar las elecciones. Lo que se busca es conseguir al menos 27 firmas. 30 sería lo ideal. Con esto se certifica bajo escribano público y de esta manera se puede pedir una asamblea extraordinaria donde se presentarían estas firmas, se presentaría el pedido de adelantar las elecciones y se lleva esto a voto. Si ganan por mayoría que hay que adelantar las elecciones, en los próximos 60 días se tendrían que realizar las elecciones entonces para destituir del cargo a Javier Cantero y elegir quién sería el nuevo presidente de Independiente. Tarea para nada sencilla, esto la oposición lo está buscando desde que Independiente estaba a punto de irse a la B y sin embargo todavía no pudieron conseguirlo, pero habrá que estar atentos los próximos días. No vamos a ir al corte, pero en el próximo bloque está aquí a nuestro lado Raúl de la Torre haciendo un análisis del encuentro de la presidenta Cristina Fernández con los más importantes sectores de la economía nacional. Y nos vamos bailando con Ilia Kuriaki de Valderramas. Ya volvemos.